Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, doctor. Sí, doctor. ¿Ya todos están listos? ¿Ya estamos todos? Recording in progress. Sí, ¿Ya, doctor. ya está todo el grupo? Ok. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad de endocrinopatología. De tal manera que vamos a empezar recordando algunos aspectos generales de la endocrinología. Eh, la patología endocrina representa un grupo de enfermedades endócrinas que afectan al sistema endocrino. Por lo tanto, puede afectar a diferentes glándulas de este sistema endocrino que incluyen hipófisis, glándula tiroides, glándulas paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, entre otros órganos. Eh, y esto lo vamos a poder evaluar de diferentes o desde diferentes niveles, desde el punto de vista clínico, serológico, midiendo concentraciones de hormonas en sangre, pero también en el tejido, en una biopsia o en una resección. De manera que eh, cualquier cambio, ya sea a nivel molecular, genético, bioquímico, estructural de alguno de estos tejidos o órganos del sistema endocrino pueden dar algún tipo de desregulación, ya sea llevando a hipofunción o a hiperfunción del órgano, que además se traduce como un buen sistema endocrino con efectos en otros sitios debido a al efecto hormonal que pueden producir estas alteraciones, ¿sí? Entonces, en esta unidad vamos a ver diferentes tipos de patologías, tanto benignas como malignas, de cada uno de estos órganos que les acabo de mencionar. Nada más para recordar cómo funciona el sistema endocrino. Bueno, pues tenemos una célula que produce una o varias hormonas que almacena inicialmente en su citoplasma y luego la libera dependiendo de las necesidades, de los requerimientos de nuestro organismo a través del torrente sanguíneo, a través de vasos. Y esto va a circular a distancia a otros sitios lejanos o vecinos, en donde una célula blanco va a recibir la señal que emitió la célula endocrina a través de la expresión de receptores, algunos que se encuentran en la membrana, otros que se encuentran en el citoplasma, algunos que traslocan al núcleo y que producen un efecto, un cambio en esta célula blanco. Todo esto, entonces, requiere de eh, sistema endocrino que además está ricamente vascularizado, como vamos a ver en los diferentes órganos que vamos a revisar en esta unidad. Una característica del sistema endocrino es justamente que sus órganos y tejidos están ricamente vascularizados para permitir justamente el envío de las hormonas a otros sitios, ¿sí? Entonces, a través de las hormonas es que el sistema endocrino regula la función a distancia de otras células, de otros órganos o de otros tejidos, ¿sí? Todas estas hormonas son hormonas solubles que viajan a través de la sangre. ¿De dónde se genera la mayor parte de estas hormonas? Bueno, pues un precursor es el colesterol que almacenamos en nuestras células, en las membranas de nuestras células, y que en el sistema endocrino ese colesterol se puede convertir en diferentes hormonas, hormonas del grupo de esteroides sexuales, de los glucocorticoides, mineralocorticoides, que a su vez se transforman en otras hormonas como testosterona, estrógenos, progesterona, y que conocemos como hormonas, ¿sí? Entonces, la fuente principal es el colesterol. Entonces, una hormona, como ya dije, se produce en un grupo de células. Específicamente, estas células van a producir ciertos tipos de hormonas para las que fueron diseñadas,
dependiendo del órgano en el que se encuentren. Pero la función en general es muy similar. La célula produce la hormona, la almacena, luego la libera al torrente sanguíneo y de ahí viaja a otro sitio, a un órgano blanco. Hormona, que proviene del griego, horman, que es poner en movimiento, y esa es la función de las hormonas, pone en movimiento al sistema, no solamente al sistema endocrino, sino a todo el organismo. El mejor ejemplo es la hormona tiroidea, que regula el metabolismo de todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Eh, es un poco reiterativo, nada más para entender que algo muy importante es que no solamente es que se produzca la hormona, sino que la célula blanco tenga los receptores específicos o el subtipo de receptor específico para la hormona. De tal manera que en cualquiera de estos niveles, si hay una alteración en este flujo, que podría ser una mutación de un gen que bien puede silenciar a estas células endócrinas para producir una hormona, entonces no se produzca el efecto, o bien que en la célula blanco haya una mutación de un gen que cuando se muta se pierde la función apropiada del receptor o la expresión del receptor, pues entonces tampoco habría células que reciban la señal. Y estos fenómenos se dan en ciertas patologías del sistema endocrino que vamos a ver. Vamos a ir disecando, desmenuzando poco a poco. Tenemos aquí entonces, crece la lista de órganos endocrinos. Tenemos el hipotálamo, que regula el sistema endocrino, el eje, hipófisis, eh, y hacia abajo tiroides, paratiroides, suprarrenal, páncreas, gónadas como varios, testículo, útero, pero también riñón. El riñón tiene un componente endocrino, o los riñones. El timo también tiene un componente endocrino, la glándula pineal, de manera que, y además hay otros tejidos que ahorita vamos a ver, las hormonas que produce cada uno. Aquí viene una tablita que resume cada una de estas hormonas que vamos a ver conforme vayamos revisando. En esta unidad lo separé de tal manera que primero veamos la patología hipofisiaria, de la siguiente clase veamos la patología tiroidea, en la siguiente la patología adrenal, y espero que nos dé tiempo de revisar la patología pancreática. Entonces tenemos aquí un poco más sencilla esta tabla como para entender las principales hormonas que producen cada uno de estos tejidos. En el hipotálamo, la hormona antidiurética que actúa a nivel renal. La pituitaria, hay 9 hormonas diferentes que vamos a revisar ahora que vemos la parte de hipófisis. En la tiroides, la tiroxina, que regula el metabolismo, como ya decía, T3, T4. En páncreas, bueno, en general hay de estas dos, insulina y glucagón, pero hay más. En la suprarrenal, epinefrina, norepinefrina, en los testículos testosterona, en los ovarios estrógenos y progesterona, que no quiere decir que no haya las otras hormonas en las gónadas, pero cambia dependiendo del género en las concentraciones de cada uno de estas hormonas. Entonces tenemos aquí otra forma de ver el sistema endocrino a nivel tisular, la arquitectura normal de cada una de estas glándulas. Por ejemplo, aquí paratiroides, arriba hipófisis, tiroides, suprarrenal, testículo, ovarios. Siempre los patólogos acostumbramos a revisar la parte normal para poder detectar eh, cambios en la estructura, en la morfología, que nos lleven a detectar algún tipo de patología, ¿no? Todas estas enfermedades que vamos a ver en esta unidad producen algunos cambios, tanto a nivel bioquímico, funcional, pero también estructural. De manera que el trabajo es multidisciplinario para el estudio de la patología endocrina. Nosotros como patólogos integramos tanto la clínica como la serología y la patología. Actualmente en muchas áreas no solamente es la patología, sino también marcadores biológicos, incluso
genéticos a nivel de patología molecular que es importante entender para poder llegar a un diagnóstico y por lo tanto a un tratamiento específico. Entonces tenemos algunas hormonas que producen en el hipotálamo, hormona liberadora de la tirotropina, dopamina, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Todas estas van hacia hipófisis, somatostatina, gonadotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofina, hormona liberadora de corticotropina, oxitocina, vasopresina. En la pineal, pues melatonina, en la hipófisis o glándula pituitaria, dependiendo, tenemos tres zonas, la anterior, la posterior y la intermedia. En la anterior pues, tenemos la producción de hormona de crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, hormona que, como su nombre lo dice, es una hormona que va al tejido tiroideo a estimular la función de la glándula tiroides, hormona adrenocorticotrópica que va a las adrenales, la hormona estimulante, folículo estimulante y luteinizante que actúan principalmente a nivel de ovarios, la prolactina principalmente a nivel de tejido mamario. En la parte posterior tenemos oxitocina, vasopresina, hormona antidiurética. En la intermedia, pues principalmente se produce la hormona estimulante de melanocitos. Y en la tiroides, triiodotironina y tiroxina o T3, T4, que es también como se les conoce a estas hormonas. Y así, por el estilo, el hígado también tiene un componente endocrino, produce hormona de crecimiento tipo insulina o factor de crecimiento tipo insulina, también conocido como somatomedina, angiotensinógeno, angiotensina, trombopoyetina. En el tubo digestivo, por ejemplo, en duodeno se produce secretina, colecistoquinina, en riñones decía renina, eritroproyetina que se libera y viaja a la médula ósea para producir hematopoiesis, y que muy importante ahorita resaltar en este momento que en pacientes con insuficiencia renal, pues se puede producir deficiencia de eritropoyetina y anemia, que es algo, un efecto secundario por una insuficiencia renal, calcitriol, trombopoyetina. En el estómago pues, tenemos la gastrina, ya hemos hablado en la parte de tubo digestivo, la grelina, neuropéptido Y, somatostatina, histamina, endotelina. En páncreas decía insulina y glucagón, pero tenemos también somatostatina, polipéptido pancreático. En las suprarrenales tenemos el grupo de los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. En la corteza suprarrenal, en la médula, tenemos producción de adrenalina o epinefrina y noradrenalina o norepinefrina, dopamina, encefalina. En los ovarios, por ejemplo, también se produce la mayor concentración, sobre todo bueno, no es en el ovario, pero en el ovario se produce progesterona, y en donde se produce la mayor concentración de progesterona es en el embarazo, en la placenta, que es otro órgano que tiene un componente endocrino, que lo vemos acá del lado opuesto en rojo. En los ovarios también se produce androstenediona, estrógenos, inhibina, o sea, en la placenta progesterona, estrógenos, gonadotrofina coriónica humana, lactógeno placentario humano, inhibina, en el útero prolactina, relaxina, en testículos andrógenos, estradiol, inhibina. Como pueden ver, en diferentes sitios hay componente endocrino. En la piel hay un componente que produce calcidiol, decían las paratiroides, hormona paratiroidea. En el tejido adiposo, que hasta ahorita no he mencionado, pero que hay que tener en cuenta, también tiene un componente endocrino, en donde se produce leptina, que participa en la regulación del metabolismo de los lípidos y que está alterada esta vía en sobrepeso y obesidad. También produce a través del metabolismo de los lípidos estrógenos. El corazón, que produce péptido atrial natriurético, y la médula ósea que produce trombopoyetina.
Bueno, para más o menos darnos una idea, aquí la intención era poner una tabla en donde pudieran apreciar en cuál de estas glándulas se presenta la patología endocrina con mayor frecuencia en términos generales. Una de las glándulas del sistema endocrino que con mayor frecuencia presenta patología tiroidea es la glándula tiroides. Otra es la hipófisis. Y las otras glándulas son menos frecuentes, pero bueno, aquí ya no alcancé a ponerles porcentajes. Espero para la siguiente clase encontrar algún artículo donde me pueda apoyar para mostrarles los porcentajes. Pero pues, esta tabla sirve también como para ver eh, los dos grupos importantes de cada una de estas glándulas, las patologías benignas y las patologías malignas, que como pueden ver son más raras las patologías malignas, afortunadamente. Por ejemplo, en la hipófisis lo más frecuente son los adenomas hipofisiarios. De esos, pues tenemos los microadenomas. Actualmente a los adenomas hipofisiarios se les conoce como tumores neuroendocrinos pituitarios. Es el término, la nomenclatura que utiliza actualmente la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Eh, en la tiroides, bueno, pues tenemos los adenomas de los tumores benignos de la glándula tiroides, los adenomas, o la enfermedad nodular folicular tiroidea, que es lo más frecuente, que anteriormente se conocía como hiperplasias o bocio. Y bocio es un término más clínico, eh, y de las patologías malignas que vamos a ver en esta unidad, en tiroides, los carcinomas papilares son los que representan más del 80-90% de todas estas neoplasias. En las paratiroides, pues dos patologías benignas frecuentes, las hiperplasias y los adenomas. Muy raro los carcinomas de paratiroides. De glándula suprarrenal, pues también tenemos hiperplasias, adenomas, quizás más frecuente los adenomas y muy raro los carcinomas, hablando de la corteza adrenal. Y de la médula suprarrenal, pues tenemos lo que se conoce en general como feocromocitomas. Actualmente también se les llama paragangliomas o feocromocitomas, que actualmente sabemos que todos los paragangliomas, todos los feocromocitomas son malignos, con diferentes grados de malignidad. Eh, del páncreas, igual, como pueden ver en cada una de estas glándulas, tenemos la versión hiperplásica, la adenomatosa y la neoplásica maligna, ¿sí? ¿Qué es la hormona? Pues es un mensajero químico que viaja a través de la sangre. Como mensajero, pues va a mandar una señal a la célula blanco. Depende de qué hormona estemos hablando. Es la señal, el efecto que va a producir. Y es lo que vamos a ver. La mayoría se regula a través de la unión de receptores, decía, receptores de tipo GPCRs o receptores con 7 pases transmembranales que están regulando, metabolizando AMP cíclico, convirtiendo GTP en ATP y en AMP cíclico, a través de esta vía, mandando señales hasta el núcleo. Vamos a comenzar con la primera glándula, que es la glándula hipófisis o pituitaria. Decía, tiene 3 componentes, los dos principales, el anterior, que representa el 80% del volumen de la glándula pituitaria, y la posterior, que se caracteriza por tener una conexión nerviosa del hipotálamo hacia la neurohipófisis. Eh, la parte anterior, como pueden ver en este dibujo, está ricamente vascularizada. Se comunica a través de vasos desde el hipotálamo hasta la hipófisis, a través de los vasos pituitarios. Llega a medir 1,3 centímetros de eje mayor en promedio, llega a pesar 0,6 gramos en promedio. Está en la silla turca, dentro de la silla turca, protegido por la silla turca, vecino o adyacente al quiasma óptico.
adyacente a los nervios craneales 3, 4, 5 y 6. Eso es muy importante desde el punto de vista clínico tener presente estos datos pues, por los efectos que puede producir una patología hipoficiaria, un tumor neuroendocrino pituitario o adenoma hipoficiario, que cuando crece puede comprimir, por ejemplo, el quiasma óptico y producir efectos clínicos como pérdida de la visión, cambios en la visión, entre otras cosas. Entonces tenemos la adenohipófisis que deriva de la bolsa de Rathke. Es una evaginación endodérmica, como podemos ver acá. Eh, y como parte de las alteraciones que se pueden producir por una mala migración de células desde la bolsa de Rathke, que tienen que migrar, tienen que moverse, desplazarse, puede ser que queden vestigios en ese recorrido, en ese trayecto, y de ahí surgen alteraciones como el cráneo faringioma, que son restos de epitelio dentro de la esfenoides, del hueso esfenoideo, ¿sí? Tenemos la neurohipófisis, que se origina como una proyección cerebral orientada en sentido podálico y permanece conectada al hipotálamo por medio del tallo hipofisiario. Entonces tenemos células gliales modificadas, que también se conocen como pituicitos, con prolongaciones axonales que provienen del hipotálamo. Y decía, produce la hormona antidiurética y oxitocina. Son dos hormonas que produce y vasopresina. Eh, entonces, si uno analizara de dónde provienen estas células, bueno, pues todo proviene de una célula madre y provienen de una célula madre pluripotencial, que se diferencia, ¿no? Hacia diferentes subtipos. Hay en esa diferenciación participan factores de transcripción como el PIT1, que lleva a las células a diferenciarse hacia somatotropos, mamotropos, lactotropos. Es cuando se activa SF1. El anterior era PIT1. Y esto es muy importante porque actualmente, en el caso de los tumores neuroendocrinos pituitarios, eh, existen marcadores para los productos de estos genes, las proteínas. Y entonces, eh, haciendo la correlación con el cuadro clínico, con las manifestaciones clínicas, más la serología, el endocrinólogo puede aproximarse la caracterización de una neoplasia endocrina hipoficiaria. Y nosotros, por el otro lado, a través del uso de anticuerpos monoclonales, podemos también corroborar que un adenoma hipoficiario es productor de alguna de estas hormonas. Cuando vemos que hay expresión de PIT1, por ejemplo, y vemos luego en la clínica que tiene elevación de somatotropina, en fin, o SF1 que tiene expresión o proliferación de células gonadotropas, ¿no? Entonces eso correlaciona, parece que correlaciona bien. Decías, la glándula está ricamente vascularizada, tiene un sistema porta complejo de origen en hipotálamo que irriga con vasos arteriales y venosos independientes. Vean, la glándula tan pequeña, pero que tiene tantos efectos en diferentes órganos. Es parte de ese eje que regula la función renal, eh, pues la prostática, incluso útero, en la piel los melanocitos, las gónadas, ovarios, testículo, la glándula mamaria, el músculo, los huesos, metabolismo óseo, la glándula tiroides, las suprarrenales, a través de estas hormonas. Bueno, este esquema resume esa función endocrina de la hipófisis, tanto adenohipófisis como neurohipófisis.
neurohipófisis. Es como veríamos una adenohipófisis normal, teñida en un corte histológico de una resección, de una biopsia o en una autopsia. Entonces esto lo vemos en autopsias, cuando extraemos el cerebro y separamos la hipófisis y hacemos cortes de, de personas que a lo mejor no tenían patología hipofisiaria. Esa es la manera como se ve normalmente, porque obviamente en un paciente normal, pues no andamos tomando biopsias. Esto sería más bien en autopsias o a nivel a otro nivel, incluso in vivo en animales, pero en humanos vemos que hay diferentes afinidades tintoriales de las células, unas que se ven más claritas en grupitos pequeños, ¿no? De citoplasma claro, eh, y otras que tienen un citoplasma más escaso, pero más eosinófilo. Lo podemos ver acá a mayor aumento, que recuerdan como células plasmáticas. Bueno, tenemos células eosinofílicas que representan hasta un 40% de la población celular, y basofílicas, las que se ven más claritas, con núcleos hipercromáticos. eh, y esto es como para comparar. Entonces, con la única manera para poder identificar estos grupos celulares, aunque en teoría podríamos separarlo en base a esa afinidad tintorial por HY, sería utilizando inmunistoquímica con anticuerpos para saber exactamente qué están produciendo estas células. Y en este tejido lo que podemos encontrar son células de tipo corticotrópico, lactotropo, somatotropo, tirotropo y gonadotropo. De las células basofílicas, pues tenemos las que secretan propiomelanocortina y sus derivados como corticotropina o ACTH, hormona estimulante de melanocitos, hormona lipotrópica, endorfinas. Si uno analiza la glándula, estas se concentran más en la porción media de la glándula. Vean, por inmunistoquímica, cuando utilizamos anticuerpos anti-ACTH, y se tienen de color café ocre, pues sabemos que estas células están produciendo o son del grupo somatotropo, ¿sí? Eh, de las acidofílicas, son las que secretan prolactina, pertenecen al grupo de los lactotropos, y estas se concentran en mayor cantidad en la parte posterolateral de la glándula. Igual del grupo de las acidofílicas, las células somatotropos, que producen hormona de crecimiento y que representan el 50% de las células productoras de hormonas en la glándula. También se encuentran en la parte lateral. De las células tirotropos, son células mezcladas, tanto basofílicas como anfofílicas. Y estas van a producir hormona estimulante de la tiroides. Y eso lo podemos ver también utilizando un anticuerpo en contra de TSH. En proporciones es bajo el porcentaje, 5% de todas las células, y se encuentran más en la parte anterior o media del grupo de células basofílicas. Y como pueden ver, difícil decir de las basofílicas cuál es cuál, o de las acidofílicas cuál es cuál. Forzosamente tenemos que utilizar anticuerpos específicos para esos componentes. Por ejemplo, de las basofílicas, FSH y LH. Y hay anticuerpos contra estas hormonas. FSH, que estimula la formación de folículo de Graf o folículos. LH, que induce la ovulación y formación de cuerpo lúteo en el ovario, y se encuentran distribuidas en toda la glándula. De la neurohipófisis, pues tenemos un ejemplo aquí, un corte histológico. Es diferente la apariencia histológica, esto creo que lo pueden apreciar ustedes. Se ve menos celular, con más estroma. Son células alargadas que, si uno utiliza inmunistoquímica, marcan pues, como para neuronas, como para terminaciones axonales, ¿no? Y aquí es en donde se produce hormona antidiurética y oxitocina.
Igual un marcador en esta zona podría ser una que se conoce como proteína ácido glial fibrilar, que no la vamos a ver expresada en la adenohipófisis. Vamos ahora a las alteraciones de la glándula hipofisiaria. Las podemos separar dependiendo de si produce hiperfunción o hipofunción. Del grupo de las enfermedades que producen hipopituitarismo, que se expresan por la deficiencia en la producción de una hormona o varias hormonas, eh, lo podemos ver. Hay diferentes causas. Vamos a partir de la clínica. Este, ¿Qué puede producir esto? Pues tumores hipofisiarios, adenomas hipofisiarios, pero también hay otras alteraciones. Eh, por ejemplo, en embarazadas, una zona de infarto, un síndrome de Sheehan podría producir hipopituitarismo, algo que produzca un corte en la circulación, con isquemia, necrosis, apoplejía hipofisiaria, eh, de manera iatrogénica, ¿no? Por una resección quirúrgica, un traumatismo, por una neoplasia que infiltra de manera externa, que llega hasta la hipófisis y la infiltra, o por alteraciones genéticas en el desarrollo congénitas. ¿Eh? Entonces tenemos panhipopituitarismo, que es la insuficiencia de todas las hormonas, que sería algo raro. eh, y esto se puede deber a necrosis, como decía, en el caso de una embarazada, por ejemplo, que produce isquemia, necrosis de la glándula completa. Igual se puede asociar a otros efectos, dado que no hay producción de hormonas de parte de la hipófisis, pues entonces se desregulan los otros órganos que son regulados por la hipófisis: tiroides, tejido mamario, suprarrenal, ovarios, ¿no? Con una disminución de TSH que lleva a hipotiroidismo. Muy importante ir teniendo en cuenta esto para los diferenciales. Cuando tenemos, en el caso de tiroides, un paciente con hipotiroidismo, pues habrá que ir arriba a revisar cómo está la hipófisis para descartar que no sea de origen hipofisiario. Y aquí un marcador importante, cuando viene el problema de arriba, es que la TSH está baja, mientras que si el problema es tiroideo, la TSH estaría normal, ¿sí? Porque o a lo mejor incluso elevada. En el caso del tejido mamario hay disminución de prolactina, hay disminución de ACTH, disminución de FSH, LH. Entonces, en este caso hay que medir varias hormonas para evaluar todo el eje y ver en base a los resultados, en base clínica y laboratorio, dónde podría estar el problema antes incluso de hacer estudios de imagen como tomografía o resonancia magnética, antes de decidir de dónde tomar una muestra de tejido. Y eso lo hace el endocrinólogo. Tiene un trabajo muy interesante de los endocrinólogos, porque un buen endocrinólogo con una buena práctica y buena experiencia clínica es alguien que es muy certero en los diagnósticos y que prácticamente cuando manda algo a patología, él ya tiene el diagnóstico, es nada más para confirmar. Entonces es muy importante que el patólogo también se apoye mucho en la información clínica, y más si hay duda del diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los efectos del hipopituitarismo? Va a depender de varias cosas, del porcentaje de pérdida de tejido funcional, el tipo de hormona que esté afectada. Decíamos, puede ser de tipo somatotropo, tirotropo, en fin, depende el efecto en donde va a producir cambios. También de la edad del paciente hay que tener en cuenta. Más del 50% de los casos se presentan en adultos. eh, Algunas veces es por compresión, por algo que está adyacente a la glándula. Entonces, de los tumores pituitarios, eh, pues la mayoría van a ser adenomas. Aquí es muy raro encontrar hiperplasias, pero también es muy raro encontrar carcinomas. Sí, son extremadamente raros.
metástasis también sería algo raro, pero bueno, no es imposible que hubiera una metástasis a la hipófisis. Representan esos tumores hipofisiarios hasta el 15% de todas las neoplasias intracraneales. En autopsias puede incrementar el número, porque a veces cursan asintomáticos, hasta el 27%. Eh, es más raro en niños, en población pediátrica representan 2% los adenomas. Entonces, cuando tenemos una patología hipofisiaria en niños, hay que ser muy cuidadosos en la evaluación. Son muy raros para aquellos que se van a dedicar a la pediatría. Este, los principales adenomas en población pediátrica son productores de prolactina, ¿sí? Son los más comunes. Entonces tendría que haber datos relacionados con prolactina, la lactorrea, por ejemplo. También puede ser que sean productores de ACTH, ¿sí? Y si son productores de ACTH, ¿a qué se asociarían clínicamente? ¿Quién me puede decir? Ana Gabriela, ¿estás ahí? Ana Gabriela, Sí, doctora. ¿a qué, a qué manifestación clínica se asociaría un adenoma productor de ACTH en un niño? ¿En un niño o en un adulto? Sería lo mismo, pero ¿a qué manifestación clínica? ¿No? ¿Noemí? No. Sí, podría ser cambios metabólicos, ¿no? Como podría llegar a ser como un síndrome. Sí. ¿Cómo que? Se cortó, no, no te oigo bien. Ah, perdón, a un síndrome de Cushing. Bueno, justamente a eso quería llegar. ¿Es síndrome de Cushing o qué otra opción hay? ¿Quién sabe? Ana Paola Bedoya. Pues también he escuchado el síndrome de ACTH, pero ectópica. Ok, a lo mejor no se entiende la pregunta, pero bueno, ¿quién tiene otra opción? Claudia, Claudia López, ¿no? Eh, ¿Quién más? A ver, Brian, Doctor, ¿quién levantó la mano? bueno, yo no sé si alguien más levantó la mano, Kimberly. pero, ajá, no sé si también podría entrar el síndrome de Nelson, que es No. como la parte secundaria al síndrome de Cushing. No sé si también entraría como una manifestación clínica de esto o es otra cosa. Bueno, creo que no van a, les tengo que aclarar, pero no, es que creo que confunden. Una cosa es síndrome de Cushing y la otra cosa es enfermedad de Cushing. ¿Cuándo le llamamos enfermedad de Cushing? Muy importante que les quede claro a partir de hoy que no es lo mismo decir enfermedad de Cushing a síndrome de Cushing. O sea, en ambos casos se asocia a elevación de ACTH y cortisol. Pero ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que quiero que me digan. A ver, Edgar, Antonio, Sí, doctor. O sea, bueno, creo que más que nada es como la enfermedad nada más es el tipo específico y el síndrome pues sería como que el exceso, ¿no? Además de en las causas, porque específico. según yo, ajá, el síndrome pues puede ser exógeno o endógeno y la enfermedad por lo general está producida por un adenoma, ¿no? Que es el que secreta la ACTH. ¿Cuál se produce por el adenoma? ¿Qué me dijiste que se produce? La enfermedad. ¿Y el síndrome? El síndrome puede ser exógeno o endógeno, ¿no?
A ver, ¿qué es eso de exógeno y endógeno? No entiendo. Am, o sea, que puede tener como más causas asociadas, por ejemplo, o sea, sería de que puede estar causado por el uso de glucocorticoides, ¿Pero eso es o cositas endógeno o así. es exógeno? Pues ese sería exógeno, ¿no? Porque pues estás como metiendo el medicamento, o sea, por el uso prolongado del medicamento. Es muy sencillo. Enfermedad de Cushing es exclusivamente cuando hay una patología hipofisiaria. Hablamos de enfermedad de Cushing. Hablamos de síndrome de Cushing cuando la patología que está generando el síndrome está fuera de la hipófisis. Puede ser en la suprarrenal, en la corteza suprarrenal, en un adenoma productor de ACTH, o puede ser por un tumor que produce de manera ectópica ACTH, como un síndrome paraneoplásico. Esa es la tercera. Y la última causa es la que tú mencionas, que es la iatrogénica, que es en donde nosotros estamos dando esteroides al paciente. Y eso sucede pues, en diferentes situaciones, como enfermedades autoinmunes, como trasplantados, pacientes trasplantados que requieren de inmunosupresión. Y entonces, forzosamente tenemos que disminuir la función inmunológica de manera a través del uso de principalmente esteroides. Actualmente existen otros reguladores, inmunoreguladores, pero durante mucho tiempo, y creo que se sigue utilizando y se va a seguir utilizando, los esteroides para generar Pues es que se enojó inmunosupresión. porque como que no veía que estábamos muy participativos y empezó a preguntar al azar y les decía, prende tu cámara. Yo no la prendí, pero le contesté rápido. O sea, los que se tardaban les decía, prende tu cámara. ¿Quién está platicando? Paola. A ver, ¿sí me están escuchando o ya los perdí? Sí, doctora, aquí Sí, estamos. sí, 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 doctor. doctor, aquí estamos. Ok, entonces sí entendieron cuál es la diferencia. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, Sí, A doctor. ver, entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos Que la enfermedad, nuevamente. Ajá. que la enfermedad de Cushing es específicamente de la hipófisis, Es producida por un adenoma adenoma hipoficiario, hipoficiario. Ajá, ¿sí? adenoma hipoficiario. Entonces, hablamos de enfermedad de Cushing cuando la patología es hipoficiaria. Hablamos de síndrome de Cushing cuando es producido por otra causa, que puede ser iatrogénica, ¿no? Como decía Edgar, ¿no? Entonces, o exógena. Esa es la diferencia para que utilicen el lenguaje apropiadamente. ¿Ya llevaron endocrino? No, todavía no, no. todavía no. Pues va a ser muy importante entonces que lo entiendan para que no cometan ese error, se confundan, ¿ok? Clínicamente se va a manifestar parecido. O sea, vamos a tener facies cushinoide, cara en media luna, giba, estrías en la piel del abdomen. Metabólicamente también se asocia a varias alteraciones que vamos a ver, ¿no? Puede elevar glucosa, hipertensión, etcétera. Pero la causa, y es muy importante porque ya en la práctica, cuando tengan que hacer el diagnóstico de Cushing, o cuando encuentren un paciente con síndrome de Cushing o una apariencia cushinoide, habrá que investigar cuál es la causa. Y entonces ahí es en donde ustedes tienen que recordar que una de las causas es un adenoma hipoficiario. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que evaluar hipófisis desde el punto de vista serológico, ver además en la exploración física si hay algunos otros cambios, hacer una tomografía o resonancia magnética, pero si no encuentran un adenoma hipoficiario, pues entonces habrá que pensar en un síndrome de Cushing y buscar en suprarrenales o en el interrogatorio ver si el paciente no está ingiriendo esteroides o en otros sitios. No sé si alguna vez ya les he mostrado, creo que sí, un ejemplo clínico de un joven que tenía un tumor mediastinal
un carcinoma, un tumor carcinoide atípico del timo y que tenía facies cuscinoide. Entonces, a veces los tumores malignos, como los carcinomas de células pequeñas, de pulmón, tumores neuroendocrinos en diferentes sitios, también pueden producir hormonas porque son tumores endocrinos, pero malignos. Y eso puede generar un síndrome paraneoplásico que se puede manifestar como Cushing. ¿Ok? Les voy a dejar de tarea que me investiguen. Entonces, de todas estas causas, entre enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, ¿cuáles son las más frecuentes? Que me hagan una tablita de los sitios en donde podemos encontrar eh, neoplasias que se asocian a la elevación de ACTH y que por lo tanto den una expresión cushinoide de hipófisis y el resto que les mencioné. O sea, pero que busquen cuáles son los más frecuentes, cuáles son los menos frecuentes, que busquen las frecuencias de cada uno de estos sitios que les mencioné. ¿Sí se entiende la tarea? Sí, doctor. Se construyen una tabla en donde pongan el sitio de la lesión, el órgano, el porcentaje de asociación con Cushing. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Trabajo en equipo. Si hay duda, me mandan mensaje. Entonces, en el estudio de la hipófisis, tenemos que hacer correlación con varios métodos, estudios de imagen, histología, serología. En la histología, actualmente ya no nada más es el análisis histológico, sino NHI, sino también utilizamos inmunistoquímica, anticuerpos específicos para factores de transcripción, pero para hormonas también, para proliferación con Ki-67. Antes hacía mucho estudio con microscopía electrónica, actualmente ya no. Luego, si hay varios subgrupos de adenomas hipoficiarios, hay el adenoma hipoficiario o pituitario típico, atípico y el carcinoma, ¿sí? Aquí no vemos las hiperplasias, es muy raro ver hiperplasias, pero sí adenomas, que es un tumor benigno, y carcinomas, que son tumores malignos, ¿sí? Entonces, de los adenomas hipoficiarios, eh, también hay diferentes tamaños, hay unos microadenomas, hay otros macroadenomas, sobre todo cuando son tumores grandes, se asocian en la clínica a cefalea, a visión borrosa, puede ser que depende de la hormona, si es prolactina, puede ser que haya hiperprolactinemia, hay que medirla. Eh, Decía, si afecta el quiasma óptico, puede ser que haya cambios en la visión, que de repente hayan aparecido cambios en la visión y que estos vayan aumentando progresivamente hasta la hemianopsia o ceguera. Puede ser que el paciente desarrolle ceguera por el tumor. Entonces, cambios en la visión, más cefalea, hay que ir a explorar el sistema nervioso central, pero hay que ir a explorar dirigidamente hipófisis, que está vecino al quiasma óptico. De los signos, pues a veces pueden ser insidiosos los signos y síntomas, pueden ser, incluso pueden cruzar asintomáticos durante largo tiempo. Aquí decía, en base al tamaño, los podemos dividir en microadenomas de menos de 1 centímetro, y eso lo vemos por tomografía. Hay dos métodos que utilizan los radiólogos para evaluar hipófisis y cerebro, es tomografía y resonancia magnética. Y tienen sus clasificaciones dependiendo del tamaño. Macroadenomas de más de 1 centímetro, pero de menos de 4 centímetros, y adenomas gigantes que miden más de 4 centímetros. Son tumores benignos, pero dentro del sistema nervioso central no hay más para dónde hacerse, no hay mucho para dónde hacerse. Y entonces, un tumor benigno dentro del cerebro puede comprimir otras estructuras y puede matar al paciente a pesar de que es un tumor benigno. O puede ser irresecable y complicarse y matar al paciente. Entonces, esta es una clasificación radiológica que lo separa en 4 grupos. El 0, grado 0, son microadenomas. El 1 están dentro de la silla turca con leve crecimiento. El 2
ya hay algo de erosión del hueso. El 3, hay erosión, mayor erosión del hueso. Y el 4 está destruyendo, ¿no? Está incluso metiéndose a otras estructuras. Aquí lo vemos en ejemplos por imagen. Estos eh, son, eh, son tomografías del sistema nervioso central, corte sagital, corte coronal. Y aquí vemos, normalmente tienen dos fases, una con contraste y una sin contraste. Con esto identifican perfectamente la hipófisis, el tamaño, la morfología, si destruye o no, si es de tamaño normal, de forma normal o está irregular, erosionando. Estos cambios de erosión pues, los ven a través de estudios de imagen. Vean. Aquí, bueno, de acá es algo normal para comparar con esto otro que vemos acá, en donde ha crecido de manera irregular. Lo vemos más obvio con el material de contraste, un corte sagital. Vean esto. Esto es un adenoma gigante, ¿sí? De más de 4 centímetros. Vean, por acá ya se pierde el quiasma óptico. También las estructuras vecinas se pueden evaluar por estos métodos y ver si es infiltrativo, el tamaño, las características del tumor, la localización, ¿no? De dónde proviene. Entonces, en base a la función, tenemos los hiperfuncionantes y los no funcionantes, o con funcionalidad indeterminada. De los hiperfuncionales, pues obviamente la elevación de la hormona que va a dar un efecto en otro sitio, pues nos va a llevar a explorarlos, pues antes quizás de que el tumor sea gigante. Y eso aquí es una contradicción, pero finalmente si el tumor está produciendo hormona de crecimiento, pues lo que va a crecer son otras estructuras, otros órganos. Vamos a ver acromegalia, gigantismo, ¿sí? Ese sería el efecto sistémico de un adenoma productor de hormona de crecimiento. Y eso permite. ¿Cuántas veces en la calle o en algún sitio hemos visto a gente que de repente se les ve una facies tosca, con una nariz prominente, labios gruesos, piel gruesa, con manos grandes, toscas, y que de repente a mí me hacen pensar, bueno, ¿será que este paciente tiene un adenoma hipoficiario? Porque esos son los cambios que podemos ver asociados a producción de hormona de crecimiento, y que eso se presentó ya en la vida adulta, que no era, y que fue en una vida adulta ya más avanzada, y que no era así el paciente. Y eso es por la aparición de un tumor hipoficiario. El Cushing, pues que de repente el paciente estaba bien y empieza a ganar peso, como la historia esta que les contaba, pero bueno, en este caso por un tumor hipoficiario, y que cuando van y evalúan por tomografía la hipófisis ven un adenoma, por serología, elevación de ACTH y cortisol, pues entonces eso ayuda al diagnóstico, y es muy importante confirmar el diagnóstico, porque de eso va a depender que nosotros tratemos al paciente y desaparezca el efecto secundario por esa elevación hormonal, ¿sí? En este caso, pues si el problema es una enfermedad de Cushing, hay que quitar el adenoma, y quitando el adenoma desaparece el efecto secundario a nivel sistémico, desaparece el Cushing, ¿sí? Si no lo quitamos, pues puede haber complicaciones. Puede ser que crezca más el tumor y luego se vuelva irresecable, o que el paciente muera por otras causas, hipertensión arterial, infarto, etcétera, complicaciones por esta desregulación de la ACTH y del cortisol. Entonces, pues es muy importante entender la fisiología, la morfología, porque finalmente, bueno, no sé cuántos de ustedes quieran hacer en medicina interna y endocrino en algún momento. Es un área interesante, de reto clínico, ¿no? De desafíos para establecer el diagnóstico, pero yo conozco muchos endocrinólogos muy buenos como clínicos, en la práctica clínica,
y que les gusta mucho estos desafíos, ¿no? Y ya tienen en su mente muchos algoritmos para poder llegar a diagnósticos y que se vuelven expertos en esta área. Entonces, vamos a la histología de estos adenomas hipoficiarios. Decía que pueden ser de células acidofílicas, basofílicas, etcétera. Pues muy importante, en porcentajes, eh, de los adenomas más frecuentes son los productores de prolactina. 26% son prolactinomas. 17% son tumores que no producen hormonas o que no las liberan y no producen efectos. Y esos son más complicados de reconocer. Este, Aquí es donde se vuelve más importante en el interrogatorio ver si el paciente ha tenido cefalea, si ha tenido cambios de visión, y porque en la serología no vamos a encontrar elevación de hormonas, se pueden mantener en niveles normales. Eh, el de la CTH representa el 15%, o sea, enfermedad de Cushing alrededor del 15%, ya les di ahí un adelanto. Pero esto es con respecto a todos los adenomas hipoficiarios, ¿no? Lo que yo les pedí es que ahora busquen de todos los tumores productores de ACTH que generan Cushing, qué porcentaje corresponde a la enfermedad de Cushing y qué porcentaje corresponden a tumores de glándula suprarrenal o a un paraneoplásico o a iatrogénico. Es como replanteando la tarea. Pero entonces acá de los más raros, vean, de los más raros son los productores de TSH, los tirotropos, 1%, ¿sí? De los asociados a alteraciones en las gónadas, 8%. De los plurihormonales, pues está en un punto intermedio, 13%. No es nada despreciable, hay que tenerlo en cuenta. Cuando vemos efectos diferentes, pues hay que pensar en un adenoma hipoficiario plurihormonal, ¿sí? Entonces, la histología sí ayuda para decir es neoplásico, porque la arquitectura está alterada, la arquitectura de la hipófisis está alterada, hay una proliferación de células, puede haber una mezcla de células, pero sí lo hemos modificado y eso se puede comparar a veces con la glándula residual que viene adyacente, vecina a este tumor, que muchas veces lo podemos reconocer, sobre todo cuando son microadenomas, que no son tan grandes los tumores. Son apariencias, diferentes apariencias o aspectos histológicos de adenomas hipoficiarios. Ven, aquí se ven más células oxínticas, acá más basofílicas, eh, las características de los núcleos. Son tumores que no son tan feos en el aspecto de la tipia nuclear, normalmente se ven muy monótonos, pero se ve un cambio de una glándula normal a un tumor. Decía, se pierde la arquitectura, puede ser que haya un incremento también en la vascularidad, hay un desarreglo. Vean, células acidofílicas, productoras de hormona de crecimiento, basofílicas, cromófobas, también esto es un adenoma, ¿no? En nidos. En cuanto a la proliferación, actualmente ya no solamente se miden el número de mitosis, sino que sí es importante evaluar con el uso de un anticuerpo que se llama Ki-67 o MIP-1. Es un anticuerpo que se integra a las células que están proliferando en cualquier parte del ciclo. Si recuerdan las fases del ciclo celular. Bueno, mientras que esté dentro del ciclo celular y no en fase quiescente, las células van a captar Ki-67. Y entonces tenemos dos grupos de tumores, los que proliferan muy bajito, 1%, 2%, menos del 3%, que son la mayoría de los adenomas hipoficiarios, y los que proliferan más del 3%, y que sabemos que esos se van a comportar más agresivos, puede ser que crezcan más rápido, que invadan más, y entonces a eso les llamamos adenomas atípicos, hipoficiarios atípicos. Esto es un ejemplo de una proliferación de menos del 3%, 1 o 2%, ¿sí?
Esto es un ejemplo de un adenoma hipofisiario con una proliferación de más del 3%, diría que más del 30%. Entonces, no es lo mismo cómo se va a comportar biológicamente un adenoma hipofisiario con un índice de proliferación de menos del 3% a uno que tiene más del 3%. Y por eso es muy importante en el análisis de un... Ya reconocimos que sí hay un tumor, que es un adenoma hipofisiario. Ahora, queremos saber qué tanto prolifera, porque de eso va a depender también el manejo, el seguimiento, la evolución de este tumor, pero también queremos saber qué produce. Entonces, son varias cosas que tenemos que evaluar en un adenoma hipofisiario, aparte de decir que sí es un adenoma hipofisiario. Por ejemplo, en este caso, por inmuno, un anticuerpo antiprolactina, todas las células son positivas. Este es un prolactinoma, ¿sí? Con un índice de proliferación de más del 3%. Entonces, hay varios patrones de crecimiento. Hay uno que es expansivo, otro que es infiltrativo o invasivo, y obviamente los tumores malignos, que se conocen como carcinomas hipofisiarios, que representan menos del 1% de todas las neoplasias de la hipófisis, o sea, extremadamente raros. Entonces, los expansivos, tú los ves delimitados, ¿sí? No son encapsulados, están delimitados. Los invasivos, tú ves que en algunos puntos están invadiendo hueso o vasos, ¿sí? Y los carcinomas, que normalmente son tumores más grandes, destructivos, invasivos, más infiltrativos que un adenoma hipofisiario, y con capacidad de diseminarse a distancia dentro del sistema nervioso. Puede ser a la columna vertebral o a otros sitios del sistema nervioso central. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un adenoma hipofisiario con crecimiento expansivo, ¿no? Se ve lobulado, aquí con un crecimiento invasivo o infiltrativo, no está también, una parte está delimitada, pero otra está metida, ¿lo notan? Y este, que es un ejemplo de un carcinoma hipofisiario, vean, está metido en la base del cráneo, ya destruyó silla turca y ahora se está metiendo a la base del cráneo. Son tumores irresecables, que obviamente, y vean, si uno en el sistema nervioso central, pues no solamente debes de analizar cerebro, hay que analizar columna vertebral, médula espinal. Por acá nos encontramos una metástasis de ese carcinoma hipofisiario, ¿sí? Entonces, algunos marcadores genéricos de adenoma hipofisiario, cromogranina sinaptofisina, que utilizamos en todos los tumores endocrinos, incluyendo adenomas hipofisiarios, pero que ya no son suficientes. Actualmente se utilizan otros como hormonas, como factores de transcripción. Así veríamos una sinaptofisina en un tumor hipofisiario, un adenoma hipofisiario. Todo lo café ocre es sinaptofisina positivo, o sea, todo. También suelen expresar citoqueratinas, que son filamentos intermedios que están en el citoplasma. Eh, Hay algunos genes que se asocian, por ejemplo, este de GSP, que se asocia a adenomas productores de hormona de crecimiento, eh, hipermetilación de algunos, como P16, que los vemos en adenomas unatrofos, de células nulas, pero no en productores de hormona de crecimiento. Mutación del gen P27, que es un regulador de ciclo celular. Cuando se muta, permite que haya proliferación. Entonces hay una disminución en la expresión de PD27, que es como un inhibidor de crecimiento, pertenece al grupo de genes de inhibidores de crecimiento celular, y eso lo hemos visto más en adenomas productores de ACTH, asociados a enfermedad de Cushing, en adenomas de células nulas, sobre todo con comportamiento recurrente, factores de crecimiento, como el receptor de factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Que pueden estar mutados. Aquí una tablita que resume algunos genes, oncogenes y genes supresores
que pueden estar alterados en adenomas hipofisiarios, que participan en la carcinogénesis o tumorigénesis de hipófisis. Tenemos, por ejemplo, ciclina D1, de los reconocidos, de la vía de MAPsinasa RAS, P53, TP53, retinoblastoma, MEN1, de los más reconocidos decía P16 y P27, que son inhibidores de sinasas. El manejo, entonces, va a depender del tipo de adenoma, del tamaño. Muchos inicialmente, como los que producen prolactina, se tratan con inhibidores. Otros van a resección. Actualmente se hacen procedimientos de resección transesfenoidal, que son mínimamente invasivos, muy selectivos, van directo a esa zona. ¿Cuáles serían las indicaciones? Tumores que están comprimiendo nervio óptico, hiperfuncionantes, asociados a la enfermedad de Cushing, acromegalia, hipertiroidismo, que ya se probó terapia con medicamentos y no respondieron, o bien que hay una zona extensa de necrosis que genera apoplejía pituitaria. Esos tienen que ser resecados. Aquí tenemos ejemplos histológicos de adenomas hipofisiarios con apoplejía, ¿no? Extensas áreas de necrosis. Medicamentos, bueno, pues, por ejemplo, decía, los productores de prolactina utilizan agonistas de dopamina. Se trata durante un tiempo y se ve si hay respuesta. No van directo a resección. Algunos pacientes con tumores productores de hormona de crecimiento también podrían ir a terapia médica. La otra opción es la radioterapia, ¿sí? En tumores recurrentes, en tumores que no se pudieron resecar completos y que quedó enfermedad mínima residual, tumores funcionales que no se han podido controlar, pero esta es como no es la primera opción, la radioterapia, porque también tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones, sus secuelas que hemos visto ya en otros sitios como mama. El riesgo de radiar esta zona es que a la larga puede generar tumores gliales o sarcomas, ¿sí? Entonces, eh, se procura no utilizarlo de primera mano. Este es un ejemplo de un cráneo faringioma. Está metido ahí en el hueso, se ve como una esponja. Decía, es un ejemplo de restos embrionarios. Aquí vemos esto que son cristales de colesterol, células gigantes multinucleadas, epitelio, que recuerda un epitelio basaloide, como el que vemos en la piel, o acantótico. Podemos encontrar epitelio escamoso. No son frecuentes, pero sí los llegamos a ver en algún momento de la práctica. Me ha tocado ver varios, no son tan frecuentes, pero producen efecto de masa y a veces síntomas y pueden incluso también confundirse a veces, ¿no? Esta tablita a lo mejor ya es un poco vieja, es una tabla que resume la clasificación de los tumores hipofisiarios. Les voy a dejar de tarea que me investiguen y me hagan una tablita ahora en base no solamente a los subtipos, en base a la función, sino a los genes que están asociados. Una tabla en donde aparezca, por un lado, el subtipo de adenoma, por ejemplo, el productor de hormona de crecimiento, y al lado, cuáles son los factores de transcripción y genes que están alterados. Esa sería la segunda tarea. Y ahí tenemos entonces esta lista de subtipos: productor de hormona de crecimiento, enfermedad de Cushing, prolactina, productor de TSH, los de FSH, LH, ¿sí? En cada uno, que me hagan una tabla resumiendo cuáles son los factores de transcripción asociados y los genes asociados. Y
si hay algún marcador de inmunistoquímica que permita su caracterización. ¿Ok? Entonces, 2 tareas por el día de hoy. Aquí podrían incluso tomar una foto a esta y entonces al lado ponerme factor de transcripción, marcador de inmuno, gen, relacionado a cada uno de estos subtipos. ¿Ok? Sí, Eh, bueno, entonces tenemos los hipopituitarismos y ahora los hiperpituitarios, los que producen hiperfunción de la glándula. De estos adenomas que producen hiperpituitarismo, tenemos adenomas, hiperplasias y carcinomas. Es decir, las hiperplasias son muy raras. Eh, a veces puede provenir ese hiperpituitarismo por efecto de otro sitio, como secundario, que podría ser tumores en el hipotálamo, por ejemplo, que están produciendo un efecto a nivel de hipófisis. Esa es otra, como un diagnóstico diferencial. Y eso lo vamos a ver si es que existe en los estudios de imagen. El hipopituitarismo, como dije, es por deficiencia. El hiperpituitarismo es por exceso de hormonas. En el hipopituitarismo causas, pues serían procesos destructivos, ya decía isquemia, que se hubiera resecado previamente, radiación o infiltración. Esto es un tanto ya como repetitivo. Algo que no he mencionado, pero que utilizan mucho los clínicos en el sistema endocrino, no solamente en hipófisis, es el término incidentaloma. ¿A qué se refieren con el término incidentaloma? ¿Quién sabe? A ver, Aide, Evelyn, Aide. doctor. ¿A qué se refiere el término incidentaloma? Podría ser que, bueno, un tumor o masa que no se descubre precisamente por investigarlo, sino por alguna otra prueba médica. Es un hallazgo, y es Ajá. un hallazgo muchas veces por estudios de imagen, por ejemplo. Y esto es un término que utilizan mucho los radiólogos, los incidentalomas. Sí, en un chequeo, por ejemplo, en un check-up, podría ser que encuentres algo en la hipófisis que no está dando síntomas, decíamos, los que no producen hormonas, los nulos, y que, pues, por alguna otra razón se hizo tomografía de cráneo y aparece el tumor. Y esto también puede aplicar en suprarrenal, por ejemplo, o en páncreas. Tumores no funcionales o asintomáticos que por otra causa se realizan estudios de imagen y se detectan, ¿no? Eso es un hallazgo inesperado. A eso se refiere el incidentaloma. Y esto lo vemos, por ejemplo, en autopsias, en el 14%, ¿no? Tumores además muy pequeñitos, eh, también en autopsias puede ser, ¿no? Pero es un término más clínico radiológico. Eh, Algunas alteraciones genéticas, decía, puede ser que esté dado a través de las mutaciones de genes que tienen que ver con los receptores, estos receptores tipo GPCR, eh, este otro GNAS, que se asocia a adenomas productores de hormona de crecimiento, proteína sinasa A, igual en las hormonas de crecimiento y productores de prolactina, ciclina D1. Ciclina D1, cuando está sobreexpresado, se asocia a adenomas agresivos. Ciclina D1 pues, participa en el ciclo celular y entonces de alguna manera es entendible que un tumor que está proliferando más que otros, pues puede ser que sea más invasivo, más agresivo. Decía HRAS, se ha visto mutado en carcinomas hipofisiarios, ¿sí?
mutaciones de las proteínas G, MEN1, que lo vamos a ver en diferentes tumores asociados a neoplasia endocrina múltiple tipo 1. eh, Como su nombre lo dice, MEN1 se asocia a este síndrome de tipo MEN1, pero bueno, el gen es MEN1. Lo vemos tanto cuando hablamos de síndrome o neoplasia endocrina múltiple tipo 1, hay que entender que pues, podemos encontrar adenomas hipoficiarios, entre otros tumores endocrinos, y que los que más se ven en esta neoplasia endocrina múltiple son los productores de hormona de crecimiento y de prolactina y ACTH. Entonces, al revés, si tenemos un paciente con elevación de hormona de crecimiento, pero además tenemos, por decir, un tumor en tiroides o uno en páncreas o en suprarrenal, habría que pensar que ese paciente, y además es un paciente joven, no va a tener una neoplasia endocrina múltiple, ¿sí? Porque el adenoma hipoficiario es como una parte de este síndrome, ¿sí? Lo podemos abordar de diferentes maneras. En la exploración clínica, en el interrogatorio, para ver si no haya manifestaciones en diferentes niveles del sistema endocrino, por imagen, buscar en todo el eje, desde hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, páncreas, eh, y desde el punto de vista genético, ¿no? Si tiene mutación de MEN1. Y de esa manera se integra todo el estudio de un paciente, que además llevaría al estudio del resto de la familia. Cuando hablamos de neoplasia endocrina múltiple, más de un paciente, más de un integrante de una familia está afectado. Y a veces el paciente cero, que es el que comenzamos a estudiar, que antes no sabía que tenían esta neoplasia, este síndrome, pues podría servir para identificar tumores asociados a esta neoplasia endocrina múltiple en otros familiares, a lo mejor de manera más oportuna, e incluso proponer tratamientos profilácticos, ¿sí? Entonces, todo eso sirve para planear una estrategia de tratamiento y de estudio del resto de los integrantes de una familia con neoplasia endocrina múltiple. Retinoblastoma, cuando está mutado, también se asocia a un comportamiento agresivo. De los adenomas mamosotropos, que son las causas de gigantismo, se ven en pacientes jóvenes con datos de acromegalia. El rango va de 25 a 35 años de edad. También se puede detectar en más jóvenes, pues menos frecuente. Eh, Representa 25 a 30% de todos los adenomas resecados. Todos estos son tumores únicos, solitarios. No vemos lesiones múltiples. Eh, entonces tenemos dos manifestaciones, una de gigantismo y otro de acromegalia por producción de hormona de crecimiento. Gigantismo cuando se ve en niños, en jóvenes, acromegalia cuando ya se ve en adultos. ¿Qué vemos en la acromegalia? Pues está el tumor hipoficiario, podemos encontrar efectos a nivel de la tiroides con crecimiento óseo, alteraciones en la columna, en tórax, hiperostosis, en el corazón cardiomegalia, el tórax en Barrel, también alteraciones en en la resistencia a la insulina, alteraciones en la tolerancia a la glucosa, disfunción sexual, decía crecimiento de algunos órganos, como las manos, por ejemplo, unas manos grandes, toscas, alteraciones articulares, ¿no? Neuropatía periférica. O sea, es un síndrome, ¿sí? Más de los subtipos. Esa es la manera como vemos por inmunistoquímica la expresión de hormonas, de un color café ocre en el citoplasma.
Esta es la manera como antes se estudiaban los adenomas hipofisiados por microscopía electrónica, en donde se evaluaba la cantidad de gránulos electrón densos, que es en donde se almacenan las hormonas, el tamaño, la forma, la cantidad, la ubicación de estos gránulos. Actualmente ya no lo hacemos, utilizamos inmunistoquímica. Hemos pasado ahora a la parte de factores de transcripción, a la parte molecular, a explorar genes. También se han estudiado en base al contenido de DNA, que si son aneuploides, diploides, poliploides, pruebas como FISH, en donde se busca justamente la amplificación de genes como MEN1, ¿no? En el caso de neoplasia endocrina múltiple. Eh, Quiero llegar a la parte de los carcinomas, pero no llego. Está muy larga esta sesión, excesivamente larga, creo yo. Los más frecuentes, que son los productores de prolactina, en general tienen buen pronóstico. Eso es algo importante, porque también hablamos de pronóstico en base al subtipo, ¿sí? Son los que responden mejor al tratamiento médico. En hombres puede presentarse como macroadenomas y son los que presentan pues, una mayor tasa de recurrencia. Eso depende del tamaño. Estos productores de tirotropina representan 1%, ya decía, se presentan entre 23 y 62 años de edad, más frecuente en mujeres. Muchos son microadenomas. Además del adenoma hipofisiario, pues también dan alteraciones en la tiroides, como hiperplasia, bocio, hipertiroidismo. Y esto es importante de guardar en mente cuando revisemos la patología tiroidea, porque vamos a ver hipertiroidismo y entra dentro del diagnóstico diferencial. Eh, Da los mismos síntomas que el hipertiroidismo primario: taquicardia, tremor, miopatía proximal, alteraciones neuropsiquiátricas. Muy importante también, aprovechando esta parte, la patología endocrina, ahorita que mencioné alteraciones neuropsiquiátricas, puede asociarse a alteraciones que simulan un padecimiento psiquiátrico, sobre todo tiroides, por ejemplo. Puede ser que en el hipotiroidismo el paciente o la paciente curse con estados de depresión, por ejemplo, o en el hipertiroidismo curse con datos de ansiedad, de nerviosismo, pérdida del sueño, y que es muy importante tener en cuenta porque muchas veces los clasificamos en base a los primeros síntomas que detectamos y nos podríamos ir con una mala idea de que el paciente es psiquiátrico y mandarlo con el psiquiatra y que el psiquiatra dé tratamiento psiquiátrico y el paciente no tiene un problema psiquiátrico. Entonces, antes de clasificar a un paciente como un paciente psiquiátrico, hay que descartar que su problema no sea endocrino y sobre todo tiroideo o hipofisiario, ¿sí? Que el problema sea hormonal más que realmente tener un problema psiquiátrico y que se debe de tratar de diferente manera, ¿sí? Entonces siempre hay que incluir en el diferencial un problema en el sistema endocrino. Ese sería uno de mis mensajes, que cada vez que doy esta parte de endocrino me gusta insistir, recalcar, porque uno no se imagina hasta que oye que hay otros padecimientos que podrían simular, son como simuladores, pues porque finalmente el sistema nervioso central, el cerebro, pues está regulado por el sistema endocrino, ¿sí? Eh, Nuevamente, mutaciones, demasiado, tenemos Cushing.
Esto es ACTH, un ejemplo de inmuno de ACTH, que también expresan citokeratinas. En estas células vemos algo que le llaman cambios de Crook asociados a Cushing, o sea, desde el análisis histológico podemos sospechar, pero hay que tener en cuenta pues, la clínica, que pudiera estar relacionado con eso. Lo vamos desarrollando conforme vamos viendo y estamos más expuestos a esta patología, que no la vemos en cualquier sitio. Normalmente los problemas hipofisiarios los concentran centros de tercer nivel. Normalmente no lo vemos en un hospital general. En México, especialidades tiene un área de neurocirugía, el Hospital General de México, en La Raza, en nutrición, son sitios así donde ya llegan los pacientes muy, muy estudiados, ¿no? Los nulos, ya decía. Llegamos por fin a la parte de los carcinomas hipofisiarios. Eh, Decía, estos tienen la capacidad de dar metástasis, pero son muy raros. La mayoría producen hormonas que liberan y producen síntomas. Eso es una ventaja. Algunas hormonas como prolactina CTH, hormona de crecimiento TSH, la mayoría son funcionales. Pero desgraciadamente eso no sirve de nada porque eh, cuando se detectan son tumores ya en etapa avanzada, ¿sí? Tumores grandes, incluso con metástasis, irresecables. Miren, representa el 0,2% de todas las neoplasias hipofisiarias resecadas, más de 100 casos informados. Ya les mostré esta imagen, estas imágenes. Esta es una resección, pues obviamente esto es un producto de autopsia, donde se ve un tumor que difícilmente se pudo separar de la silla turca porque está infiltrando, ¿no? Algunos pueden tener mutado MEN1, otros se pueden asociar a complejo de Carney, que es un síndrome donde hay otro tipo de neoplasias como mixomas cardíacos. El pronóstico es pobre. Obviamente la proliferación en estos tumores es alta, más alta que un adenoma atípico. Eh, Más de la mitad de los pacientes tienen metástasis al momento del diagnóstico, de que se detectan, y vean, la supervivencia es de menos de 2 años, es muy cortita, ¿sí? De los síndromes que vemos en patología de la hipófisis posterior, bueno, pues como produce hormona antidiurética, puede generar diabetes insípida, pues secreción excesiva de hormona antidiurética, ¿sí? Entonces hay una deficiencia de hormona antidiurética con un volumen excesivo de orina, los pacientes refieren poliuria. No hay reabsorción de agua en los riñones por esta hormona, por esta deficiencia de hormona. Hay elevación del sodio, hay incremento en la osmolaridad, también hay sed y polidipsia. Por lo tanto, también se puede producir, esto puede producir por un traumatismo, por tumores. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Hay un exceso de la hormona con reabsorción excesiva de agua, libre con hiponatremia, por secreción ectópica de hormona antidiurética. Nuevamente, los tumores. Es algo que no hemos hablado mucho, pero muchas neoplasias pueden producir proteínas, hormonas. De esos tumores, muchos son tumores endócrinos, como aparece aquí, el carcinoma de células pequeñas de pulmón o un carcinoma de células pequeñas en otro sitio, como podría ser timo o en otro sitio tubo digestivo. Pueden producir un síndrome paraneoplásico, pueden producir cualquier hormona, ACTH, en este caso hormona antidiurética. También fármacos pueden inducir la secreción de ADH. Les voy a dejar como una tercera tarea, ¿qué fármacos pueden
producir incremento de la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Sería la tercera tarea. Y finalmente, sería todo por el día de hoy. No sé si tengan comentarios. Hasta ahorita de mi parte todo bien, doctor. Ok, pues entonces mañana hacemos una evaluación de esto, hacemos un examen, ¿qué les parece? Sí, doctor, está bien. Nos vemos el día de Ok, mañana. Vayan a leer, a repasar y mañana si hay dudas me comentan. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, gracias, doctor. doctor. Hasta Sí, mañana. doctor, gracias. Gracias, doctor. Cuídense.